versículo 12 de Juan capítulo 1. Amén. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí vamos a entrar en una etapa donde algunos pensamientos que tenemos pueden, hermano, ¿cómo diré? Es algo muy delicado lo que vamos a entrar. La semana pasada leímos un poco acerca de algo. La semana pasada, el último versículo que leímos, el último pasaje que leímos, fue donde Jesús les dijo a los fariseos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Los fariseos defendían una cosa. Los fariseos defendían que ellos eran hijos de Abraham, ¿verdad? Y por consiguiente, ser hijos de Abraham eran hijos de Dios, ¿verdad? El ser llamados hijos de Abraham eran hijos de Dios. Pero Jesús, conociendo las intenciones, conociendo el corazón de ellos, ¿qué les dijo Jesús a ellos? Las obras de Abraham harían, ¿verdad? Si ustedes fueran los hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes son hijos del diablo. Ahora, pregunto yo, ¿quién eran los fariseos? ¿Quién eran los fariseos? Dentro de los grupos que había en ese tiempo, incluyendo los saduceos, a los escribas, el más poderoso era el de los fariseos. Era el más poderoso, el de los fariseos. Porque ya cuando llega el apóstol Pablo, se queda nomás lo que es fariseo, ¿verdad? Porque se llama que dijo Pablo, pues yo soy, si yo eres judío, pues soy judío, y si soy fariseo, soy fariseo de fariseos. Quedados a los pies, enseñado a los pies de Gamaliel, era un hombre instruido. También habla de que Nicodemo, ¿a qué grupo pertenecía? A los fariseos. Entonces los fariseos eran el grupo religioso de ese tiempo más prominente, más importante. Y de ahí están los escribas, los saduceos, que tenían diferentes interpretaciones de la Biblia, pero los que más se acercaban a la interpretación y que más se acercaban al cumplimiento de la escritura eran los fariseos. Pero ahora, pregunto yo, ¿de qué nacionalidad o de qué grupo o de qué lugar eran los fariseos? Aparte de ser fariseos, ¿qué eran? ¿Eran griegos? ¿Eran romanos? ¿Qué eran? Eran judíos, ¿verdad? Porque si nos vamos a la historia para atrás, yéndonos para atrás, 400 años, 500 años, 600 años para atrás, era cuando hubo el rompimiento, ¿verdad?, de las 12 tribus. ¿Sí recuerdan? Hubo el rompimiento en el reinado de Roboam. Cuando Roboam vino a reinar en lugar de su padre Salomón, y que aquel hombre no fue un hombre sabio al escuchar el consejo de los ancianos, sino que fue a sus contemporáneos, a los jóvenes, y aquellos jóvenes le dieron una
una recomendación, un consejo no sabio. Y por eso hubo el rompimiento de las 12 tribus, aunque ya había sido profetizado, ¿no?, por el profeta Elías cuando le dijo a Jeroboam, ¿no? Pero ahí fue el rompimiento, 10 tribus, 12 tribus, y ya después al último quedaron juntas 3 tribus, la que es Benjamín, la que es Judá y la que es Levita. Quedaron juntas esas 3 tribus, y de ahí nacieron los judíos. De ahí ese grupo se llama judíos, y a ese grupo pertenecían los fariseos, a los judíos. Ahora, cuando Jesús, quitando el término de fariseo, cuando Jesús les dice, ustedes son nuestro padre el diablo, ¿a quién les decía? A los judíos, ¿verdad? A los judíos Jesús les decía, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ahí en Hechos capítulo 7, ahora su Biblia ahí, hermano. Porque lo que le decía al principio, el venir a la iglesia no nos hace ser cristianos, hermano. El venir a la iglesia no nos hace ser cristianos. Ahí en el capítulo 7, el encabezado es el capítulo 7 del libro de Hechos. ¿Qué dice el encabezado? Defensa y muerte de Esteban. ¿Qué es? Defensa y muerte de Esteban. Todo el capítulo 7 y hasta terminar, con varios versículos, todo el capítulo 7, Esteban empieza a exponer lo que la Escritura dice. Pero ¿a quiénes decía? ¿A quiénes estaba hablando ahí? Si se fijan ahí, hermano, cuando Esteban empieza a hablar, primero dejó que el sumo sacerdote cuestionara y dijo, ¿esto es así? Entonces Esteban le fue cuando les comparó a los hermanos y padres. ¿Por qué Esteban le llamaba padres a ellos? Les hablaba con un respeto, sabiendo y reconociendo que esos hombres eran los encargados del templo, de las sinagogas, de los lugares donde había la reunión de los judíos. Todo lugar, todo asunto que se refería a los judíos iban con los fariseos. Ya cuando era algo legal, cuando ya se iban a los romanos. Pero cuando era algo interno de los judíos, conforme a la ley judaica, conforme a la ley de Dios, entonces entre ellos y el líder supremo era el sumo sacerdote. Y cuando Esteban, hermano, con mucho respeto se refiere a ellos, hermanos y padres, o sea, incluyendo a los líderes, hablando a los líderes de ahí. El Dios de la gloria apareció en los demás y les empieza a dar una cátedra ahí, Esteban, hermano. Ahora, así como Esteban estaba instruido en la historia de la iglesia, en la historia del pueblo de Dios, en la historia de cómo fue el proceso para llegar hasta esos tiempos que Esteban estaba, los demás que estaban ahí lo sabían. Esteban no era un hombre superior a los que estaban ahí, sino que le daba lugar a los demás. Padre, ¿por qué? Porque sabía Esteban que aquellos hombres eran conocedores de la Biblia también, eran conocedores de la Torá, eran conocedores del Tanakh, que le llaman, del Antiguo Testamento, eran conocedores. Entonces, ¿qué hizo Esteban? Nomás les estaba recordando lo que estaba escrito, los hechos y sucesos que habían pasado, para llegar al término que estaban ahí. Y les empieza a decir, hermano, hasta después, hermano, mire, algo que hasta ahorita digo yo, ¿cómo puede ser posible que en esos tiempos ya había existido esa idolatría tan grande? Cuando, mire, avance al 7, avance al 7 y váyase
38. Porque recuerde, los fariseos defendían de que eran hijos de Abraham. Los líderes religiosos defendían que eran hijos de Abraham, Y el tema que tenemos es este, ¿verdad? Es la garantía de ser hechos hijos de Dios. La garantía de ser hechos hijos de Dios. Los fariseos decían ser hijos de Abraham, pero quedaron al descubierto cuando, por sus hechos, se dieron a conocer quiénes eran realmente, qué había en su corazón. Ahora aquí a estos religiosos Esteban también los descubrió, también les hizo ver que el líder que ellos tenían, que también Esteban no tenía, ellos no seguían sus pisadas, no seguían las obras de Abraham. Y eso no empezó en ese tiempo, empezó desde el desierto, hermano, desde que estaban en el desierto, antes de que se le fueran dadas las tierras, antes de que viniera Samuel, antes de que viniera David, antes de que viniera todos esos reyes, mucho antes de todo esto que se creara la nación de Israel. Desde allí Esteban les empieza a dar historia, y les empieza a dar esa cátedra a esos hombres, de que realmente lo que decían ser no lo eran. A cualquiera que usted le pregunta para qué, tú eres hijo del diablo o eres hijo de Dios, cualquiera puede decir que es hijo de Dios. Hay excepciones, ¿no? Que uno dice, yo soy hijo del diablo. Hasta es sincero, ¿verdad? Pero nadie ahí le gustaría que anden sus 5 sentidos o que lleven una vida correcta ante la sociedad. Que digan que eres hijo del diablo, créanme que se va a ofender. Pero ¿por qué me dices eso? ¿Cómo que soy hijo del diablo? Ahora, ¿usted cree que aquí, hermano, los fariseos no se ofendían porque les decían que las obras que estaban haciendo no correspondían a ser hijos de Abraham, a no ser hijos de Dios? Ellos defendían, se autodenominaban, hermano, los supremos, se autodenominaban los que conocían, los elegidos, así como muchas religiones puedan tenerlo, decir nosotros tenemos la verdad y nosotros somos la verdad y nosotros si no estás con nosotros no tienes salvación y si no esto tú no tienes salvación. No, ¿qué dice la Biblia acerca de mi salvación? ¿Qué dice la Biblia de cómo voy a obtener mi salvación sobre eso? Una religión, una denominación no nos va a dar la salvación. Amén. Lo que nosotros nos va a dar la salvación es el ser hechos hijos de Dios. Y para ser hechos hijos de Dios es el versículo 12. A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales dice desde el versículo 12, no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de varón, ni de carne, ni nada de eso, sino de Dios. Dios mismo. Ahora dice, versículo 38 de Hechos, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron los sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, o sea, ustedes no me ofrecieron sacrificio a mí, sino lo que pasaba es que ustedes sacrificaban y ofrecían ofrenda y respetaban y seguían más a algo que no era Dios. Antes bien, llevaste el tabernáculo de Moloch. ¿Quién era Moloch? Un ídolo.
más así pongo una pregunta en el aire, así nada más, hermano, para que se quede con ella y usted lo busque, y usted lo analice y usted lo vea eso. En la escritura, ¿dónde viene la estrella de David? ¿Dónde viene ahí en la escritura la estrella de David? Así como cuando te dice voy a ayunar conforme el ayuno de Daniel. La Biblia no viene la ayuno de Daniel. No dice que Daniel ayunó, sino que se abstuvo de comer las comidas del rey. Entonces hay muchos, hermano, temas que se agarran como que son verdad, pero en realidad son mentira. Son falsedades, son ilusiones. Y aquí, hermano, lo que Esteban les está diciendo a los judíos, a los fariseos, a los líderes religiosos de ese tiempo, los que decían tener la verdad, los que decían seguir algo correcto, les está sacando. Esteban, ¿sabes qué? El problema que tienen ustedes ahorita no viene de ahorita, viene de muchos años para atrás, Esteban. Viene de muchos años para atrás. Estos que ustedes creen y viven engañados, no viene de ahorita que vino Jesús a esta tierra, sino que viene de nada del desierto, de cuando andaban caminando. Ustedes decían a Dios, pero sacrificaban a los ídolos. Porque se acuerdan cuando se hizo aquel becerro, ¿y cuál fue la expresión después de que formaron aquel becerro? Mañana va a ser fiesta. Le iban a sacrificar al ídolo, pero ¿para quién dedicaban la fiesta? O sea, tener el ídolo ahí, ese becerro de oro, hermano, o sea, de respeto, era de oro. Israel, ahora sí, pues mañana vamos a tener un pachangón, pero te lo vamos a dedicar a Dios, pero nos vamos a inclinar a ese ídolo, pero pues a Dios. Está como cuando hacen tanta fiesta, hermano, pagana, tanta fiesta que la traemos del mundo para acá, para la iglesia. Oh, no, es que esta fiesta, pero ahora hay que bañar la puerquita y ahora es así. O sea, tú estás formando tus propias leyes, tus propios reglamentos. Oh, es que yo festejo ahora aquí, pero ahora es cristiana la situación. Ahora es cristiana la situación. O sí, está el becerrito, pero espérate, está el becerrito, vamos a ir, pero es fiesta de Dios. No vivamos engañados por ese lado. No vivamos engañados. Es que ya yo lo festejaba y lo hacía en el mundo con todos los cerdos, pero ahora lo voy a hacer acá, pero para Dios. No vivamos engañados. Es lo que el pueblo de Israel de ese tiempo ya vivía en esa situación. Y es lo que Esteban estaba diciendo a los padres, a los sacerdotes, a los líderes, a los conocedores. Ustedes lo conocen, ustedes lo saben. Yo no se lo estoy recordando. Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc, versículo 43, y la estrella de vuestro Dios Renfán. Búsquese también ahí lo que les digo, hermano, la estrella de David, a ver si viene en la Biblia. Que tantas grupos religiosos la defienden a capa y espada. Búsquela, ¿dónde viene la estrella de David en la Biblia? Búsquela. Y va a caer en cuenta de que es una idolatría también. Todo lo que no venga a la Biblia, hermano, y se le dé culto, se le honra, es idolatría. Es idolatría. Y eso es duela la que le duela. Es idolatría. No sé si me entienden lo que explico. Está como aquí. Nosotros venimos a este lugar. Venimos a este lugar a adorar a Dios. Y la Biblia nos dice a nosotros que donde están dos o tres congregados su nombre, Él está en medio, ¿va? Él está en medio de nosotros. Pero resulta que cuando nos vamos de aquí, en igual de defender a Dios, defendemos al templo, defendemos al edificio. No es que yo me congrego aquí en aquel lugar, oye, pero ahí no,
Lo demás es idolatría, hermano. Idolatría. Y está hablando lo que le estaba diciendo a ellos aquí. También ahí busqué una referencia a lo que es la estrella de Refán. No lo pongo en la pantalla, por favor. Busquen, por favor, porque cuando no tengan controversia, nomás busquen ahí en su teléfono, véanla y no hagan ninguna expresión, sino que después investiga acerca de la estrella de Refán. ¿Cuál es la estrella de Refán? O sea, idolatría es darle culto a algo, pero creyendo que, o sea, dándole culto a algo, pero ahí es como el desierto. Le daban culto según a Dios, pero tenían el becerro. Aquí estos hombres llevaban una estrella, pero era la estrella de Refán, la estrella de un ídolo. ¿Ya vio la estrella? ¿Ya vio la estrella de Refán ahí? No me da nomás la de David. ¿A qué se le denomina la estrella de Refán ahí? No me diga, como que nomás vean y si vio la estrella ahí. Vean la estrella ahí. Y vamos a caer al tiempo que es idolatría, de que es una idolatría. Aunque muchos digan y se defiendan y esto y lo otro es idolatría, como la pongan, la marrana es marrana aunque le pongan moños. ¿Ya vio ahí la estrella que le sale? ¿Sí vio la estrella que le sale? Esto está tremendo, hermano, tanta ceguedad que hay en esto. Se le da más honra a otra cosa que a nuestro mismo Dios Jesucristo, más honra. Y es lo que a mí a veces me enrabia. Digo, ¿cómo puede ser posible que la gente esté tan cegada, dándole honra a otras cosas más y poniéndolas sobre Jesucristo, poniéndolas sobre Dios, dándole más honra a eso que a nuestro Salvador? O sea, tan tremendo esto, tan tremendo. Y es lo que decía Esteban. Ustedes dicen que son hijos de Dios. Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Pero los hechos que ustedes tienen, el historial que tenemos nos dice que somos hijos del diablo. Pero, lo que hace la gran diferencia es cuando introducimos ahí, en ese pasaje, el versículo 12 del capítulo 1 de Juan. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Si a este pasaje le introducimos Juan capítulo 1, versículo 12, ahí va a ser la diferencia. Por eso Jesús les decía a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo. Pero conforme a esta acusación, conforme a este historial que Esteban les está diciendo, si introducimos ese versículo ahí, eso va a ser la diferencia. Más a todos los que le recibieron. Pero ¿cómo voy a recibir? Aún Natanael lo dijo. Natanael, ¿se acuerdan? Me gusta mucho repetir este pasaje. Aún Natanael lo dijo. ¿Qué dijo Natanael? Cuando le dijeron, hey, ¿qué le dijo Natanael? ¿A poco de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué dijeron, hermano? Fíjense, ¿qué dijeron en el día del Pentecostés acerca de los judíos, acerca de los seguidores de Jesús? ¿Qué dijeron? ¿No son todos estos galileos?
O sea, de una manera despreciativa, porque dice la Escritura de lo más vil y despreciado. De ahí levantó el Señor para avergonzar a los sabios, a los entendidos. De ahí levantó Dios para avergonzar a aquellos que la sabiduría, el conocimiento de Dios es el que lo da. Porque mire, el apóstol Pablo, vamos a poner el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en la Biblia que era un perseguidor de la iglesia. Pero no iba nomás, sino que iba respaldado de los fariseos, de los líderes religiosos, que todo aquel que proclamara o enseñara algo diferente a lo que los fariseos enseñaran, los tomaran presos, los llevaran en caúna hasta que los mataran. Porque dice la Escritura aquí en el capítulo 7, hermano, ¿quién estaba cuando pudieron a Esteban ahí? Estaba Saulo, el cual después Pablo consentía en su muerte. O sea, muy bien lo que hicieron, muy bien, porque de esa gente no queremos. Pero cuando Pablo, hermano, se encuentra en el camino rumbo a Damasco y se encuentra aquel resplandor de luz y lo hace que caiga a tierra ciego, y aquí le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra la aguijón. Y dijo Saulo, pues cegado. Señor, ¿quién eres? Y le dijo el Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, el camino que tú traes y la enseñanza, aunque te haya enseñado Gamaliel y estés muy instruido, la enseñanza que traes, yo soy el cumplimiento de esa enseñanza. Por eso, hermano, hay mucho que hablar de todo eso. Por eso ahí queda Pablo, y Pablo se convence de que hablaron y que lo que le enseñaron, hermano, en la ley, en los profetas, en los salmos, era Jesús, el cumplimiento. Ahí se dio cuenta. Por eso cuando entró, hermano, allá y se le da la orden a Ananías, ¿verdad?, de que vaya, ore por aquel hombre que dijo aquel hombre. Espérate, yo cómo voy a hablar. Si aquel hombre nos está ejecutando, ¿cómo voy a hablar con él? Ve, porque el instrumento escogido es este. Y fue, lloró y recobró la vista y le dijo: ahora Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate, lava tus pecados y confesar su nombre. Ahora, pero cuando está el relato, cuando está Gálatas capítulo 1, son muchos versículos que están dando muchos pasajes, pero para entender algo muy importante. Gálatas capítulo 1, Pablo les empieza a reclamar a los Gálatas que se convirtieron al Señor. Dice: estoy maravillado en que tampoco se hayan extraviado, se hayan desviado para seguir otra doctrina, otro evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay uno de ustedes que los pervierten y los adulteran. Porque el evangelio que yo recibí, yo no lo recibí de hombre, ni por voluntad, no, sino lo recibí directamente de él. Versículo 11 del capítulo 1 de Gálatas, ¿qué dice, hermano, ahí, por favor? Miren, del versículo 12, mire, o sea, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Bueno, porque Pablo encajaba también a la enseñanza que Esteban les estaba dando ahí, de que ellos defendían de que era la religión verdadera, y que defendían de que era un hijo de Dios, y defendían. Y Pablo estaba en ese círculo porque Pablo aceptaba que se le diera muerte a Esteban. Pero cuando vino la revelación de Jesucristo a la vida de Saulo, dijo: él es la revelación, él es el cumplimiento. No que haya estado equivocado totalmente, sino que yo seguía lo que yo pensaba que estaba bien. Pero ahora, cuando conozco lo verdadero, ahora ya no me importaba morir por el evangelio. Ahora sí, creo que en un momento de su vida, Pablo comprendió el sacrificio que Esteban hizo cuando fue apedreado, porque el mismo Pablo también fue apedreado. Entonces ya comprendió, y probablemente, no que sea así, probablemente le llegó ese cargo de conciencia de haber también aceptado o dar su aprobación para que Esteban fuera apedreado. Pero ¿cómo se defendían los fariseos? Somos hijos de Dios, nosotros somos hijos de Abraham. Pero cuando Jesús vino, les dijo: ustedes son del diablo. ¿Por qué?
versículo 10 y 11 de Juan capítulo 1, hermano. Lo mencionábamos también la semana pasada. Juan capítulo 1, versículo 10 y 11. ¿Qué dice? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, versículo 11. Hermano, pero el versículo 12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Eso es un descanso para nosotros. Eso es un alivio para nosotros de que estamos en el verdadero. Por eso es muy importante no seguir una religión, no seguir una iglesia, sino seguir la enseñanza de la Escritura. Eso es lo importante. Una denominación no nos va a salvar, lo que nos va a salvar es ¿qué dice la Escritura? El diablo conoce la Biblia y no es algo, sino que no nomás tenemos que ser oidores, sino hacedores de la palabra. Vamos a leer otro pasaje. Otro pasaje. Eso fue nada más para decirle que no todo hermano. Mira, hermano, y lo hemos visto en nuestro caminar. No toda la persona que nace en un hogar cristiano quiere decir que automáticamente es cristiano. No sé si me entiendan. No porque mis hijos nacieron en nuestro hogar, de mi esposa y mí, que nos casamos cuando éramos cristianos, no porque ellos nacieron en nuestra casa quiere decir que son cristianos, sino que ellos tienen que reconocer a Cristo, tienen que aceptar tienen que recibir a Cristo, tienen que creer en Cristo para poder ser hecho cristiano, para no llamarse cristiano. ¿Ok? No se queden callados, me pone nervioso. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 7. Fíjense, hermano, qué bendición tener con nosotros, ¿no? Yo pienso que es raro los que estamos aquí, es raro los que estamos aquí, que hemos nacido sin tener un padre o una madre ausente cuando nacimos. Es raro, ¿no? Me imagino yo. Sí puede pasar, ¿no? De que el transcurso de que la mujer estuvo embarazada, probablemente el esposo perdió la vida. En los casos muy aislados. O cuando aquella mujer estaba encinta, sufrió un accidente y pudieron salvar al bebé, pero ella no. Es raro que se dé ese caso, ¿verdad? Pero así nosotros con la ¿cómo se dice? Con la bendición, vamos a ponerse la bendición de que conocimos a nuestro papá y a nuestra mamá, ¿verdad? A nuestro papá y a nuestra mamá, si aún éramos muy chicos y falleció el papá o la mamá, aunque sea por las fotos, pero los conocemos, ya no recuerdo, ya no fotos. Y podemos tener rasgos de ellos, la forma de físico, la forma de los ojos, el color de piel, la manera que hablamos, se refleja mucho la manera que a veces caminamos. Mira, camina igual que su papá, ¿verdad? Tenemos rasgos de nuestros padres. Ahora, biológicamente tenemos rasgos. Y cuando éramos niños, probablemente teníamos sueños de ser igual que nuestro padre.
o la niña es igual que su madre. ¿Verdad? Porque era el ejemplo a seguir cuando no, la vida todavía no nos da, no nos deberemos a la vida cuando éramos niños. Eso es en lo biológico, pero en lo espiritual. Nuestro guía a seguir, el que debemos de seguir es aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada día que pasa nos debemos de parecer más a Él, más a nuestro Señor Jesucristo, más a Él, no deseando las cosas de este mundo, sino añorando, hermano, aquella ciudad que Él ha preparado, aquella morada que Él nos ha preparado. Porque si nosotros tenemos nuestro pensamiento, nuestra mente aquí, pues de aquí no vamos a pasar. Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Qué dice ahí? Vamos a poner de esta manera. No todo lo que me dice padre, padre, padre va a ser mi hijo. Sino ¿quién va a ser hijo de Dios? Aquel que hace la voluntad de Él. O sea, no podemos decir que somos hijos de Dios. Hermano, mire, estamos expuestos a fallar. Todos estamos expuestos a fallar. Estamos expuestos a caer, a tropezar. Pero que nuestro deseo no pare ahí, sino que tropezamos, nuestro deseo es seguir adelante. No es que nuestra humanidad haya una intención de seguir pecando, sino que esa intención de seguir pecando se tiene que ir acabando, se tiene que ir acabando, se tiene que ir acabando conforme nos acercamos más a Dios, se tiene que ir acabando ese deseo de estar pecando. Se tiene que esfumar. Pero si yo caigo y digo, bueno, me caí, pero me voy a levantar y se me presenta la oportunidad, vuelvo a caer. Y vuelvo a caer y no dejo de caerme. Todos estamos expuestos, y no es una licencia para seguirlo haciendo, sino que todos estamos expuestos a la caída. Pero conforme estamos en este caminar con Cristo, se debe de ir acabando ese deseo de seguir pecando. De que ese dolor que estuvo ausente cuando caímos la primera vez, se empieza a hacer más grande conforme pasan los días, de que nos duela más el pecar, nos duela más el pecar, nos duela más, hasta que va un momento en que vamos a poder echar fuera de nuestra vida aquello que nos está limitando el servir a Dios, el pecado. Ahora, también dice la Biblia que no hay ninguno que diga que no peque diariamente. Sí lo hacemos, pero no es la intención de vivir o de ¿cómo se dice? O de continuar en el pecar, sino que cada día debemos de parecernos más a nuestro Padre, más a nuestro Dios, más ser hechos hijos de Dios. No todo el que te dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién es el que va a entrar al reino de los cielos? ¿Qué hace? Sino que hace la voluntad de Él. ¿Qué sigue diciendo, hermano? 22, hermano. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, Padre, Padre, soy tu hijo. Fui a la iglesia, canté en la iglesia, fui a downtown, hice esto, hice lo otro. Por eso que estamos haciendo esto será más grande que lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Profetizar en el nombre, echar fuera demonios. Era un poder grande que estos hombres pueden tener. Pero aún a ellos le digo, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Ahora aquí, fíjense, algo muy interesante que le voy a decir aquí. Denle mano otra vez, otra de 23. Entonces les declararé. Y le voy a hacer una pregunta. Bueno, dos preguntas en una. ¿Se puede aceptar al Señor y no creer en su nombre? ¿O se puede creer en su nombre
creyendo en el nombre. Creían que ese hombre tenía poder, pero no aceptaban al Señor. O sea, no aceptaban la ordenanza en su vida. No sé si lo confundí. Vuelvo a ser 22, hermano. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Qué estamos utilizando? El nombre, porque ellos creían que el nombre tenía poder. Y en tu nombre echamos fuera el nombre. ¿Por qué? Porque sabían que ese nombre tiene poder. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Por qué? Porque sabían que ese nombre tiene poder. Pero que dice el 23, la sentencia que se les llega. Sí, hiciste todo esto, pero nunca, como dice comúnmente, nunca quisiste entrar al arca. Nunca te apartaste de tu maldad. Nunca, nunca. Porque cuando llegaron al Señor, oye, allá están profetizando, en tu nombre están acá y aquellos pecadores están profetizando en tu nombre, dicen tu nombre. Déjenlos, mientras esté expandiendo, sean ellos, sean otros, se cree que expandido. Pero ¿qué se leyó aquí? Nunca les conocía, aparte se veían hacedores de maldad. O sea, creían que el nombre tenía poder, creían en el nombre, pero nunca. Ahora, otra cosa maravillosa. Otro pasaje que le voy a dar. O sea, nosotros tenemos que ser un paquete completo. Tanto aceptar al Señor como creer en su nombre. Y como le digo, recibir al Señor, aceptar al Señor, recibir al Señor, tenemos que cumplir requisitos. El recibirle es el requisito que tenemos que cumplir. Vamos a ir a Marcos capítulo 10. Todo hablando eso, para que no todo el que dice yo soy hijo de Dios es hijo de Dios, sino el que es aprobado por lo que dice la Escritura. Marcos capítulo 10. Versículo 17. Busqué todos los evangelios, excepto Juan no viene este pasaje. Lo busqué en Marcos, en Mateo y en Lucas, pero esta de Marcos me gustó porque hay una palabra muy importante que se la voy a dar a la ahorita. Al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: pero ¿por qué tú me estás llamando bueno a mí? El único bueno es Dios. En pocas palabras, que el hombre le reconocía que él era el enviado de Dios. Y ya empieza Jesús a hacerle un examen. A ver, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no mates, no robes, no andes de mentiroso, no andes de estafador, de defraudador, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, piensa que todo esto lo he guardado de que era un mancebo, ¿cómo es el mancebo? Mancebo, de que era un plebeyo, o sea, de mi juventud, lo he guardado todo eso. Entonces Jesús, mirándole, ¿qué? Ahí es la palabra que me gusta mucho. Cuando Jesús le miró, ¿qué? Me amó. Los otros evangelios, Mateo y Lucas no lo dicen, pero dice que Jesús volteó y lo vio y sintió ese amor por esa alma. Y le amó.
Así como Jesús la sintió por nosotros, así como cuando nadie estaba sentado, como decía al principio, nadie estaba sentado por nosotros, Él nos amó. Cuando nosotros no había nada de valor y andábamos todos mal arreglados, andábamos todos de una manera desordenada, aún en nuestro físico y en nuestra manera de conducirnos, Él nos miró y nos amó. Y esa mirada, hermano, que Dios le hizo que nuestra vida tuviera sentido. La mirada que Él nos hizo provocó en nosotros que nuestra vida tuviera sentido. Ahí anda el chamaco, la chamaca, queriendo que aquel chamaco o la chamaca ponga su vista en él. Y aquel o aquella por otro lado, ¿cómo se siente aquella persona? Que no sirve para nada, de que no tiene valor. Pero cuando el chamaco o la chamaca le pone la mirada, o cómo si tú te hermano fue cuando la hermana Mirna le tiró ese flechazo. Hombre, aunque tenía 200 libras, pero pensé que volaba, mano. Porque se le da valor a nuestra existencia cuando se le da esa mirada que nos echaron o esa miradita media cortada acá. Y yo le digo porque eso fue lo que me flechó mi esposa a mí. Y ya se lo dije a ella, y se lo he dicho muchas veces. Y esa imagen no se nos puede borrar cuando ella iba con su mamá con la mano en su hombro de su mamá. Ella no se acuerda de la cosa. Y yo estaba en el funcionamiento de la iglesia, y con la carta de funcionamiento de la iglesia, y volvió así me vio y no, sí, bueno, le digo delante de Alejandro Bromas. Aunque ella dice que no le caía bien yo, pues. Pero gracias a Dios que está en Estados Unidos. Pero sí, hermano, se siente muy importante, gloria al Señor, cuando alguien le pone la vista encima, hermano, o de su trabajo, hermano. Usted no conoce al patrón, no conoce al patrón y llega un líder muy importante de la compañía, llega y que lo volviera a ver a uno, y lo saluda y cómo se siente. El patrón, el jefe, pasa. Ahora que nuestro Señor haya puesto su vista en nosotros, hermano, le dio valor a nuestra vida. Amén. Le dio razón a nuestra vida. Le dio sentido a nuestra vida. ¿Qué importa que las demás personas no nos tomen en cuenta? Aquel se cree mucho porque tiene $1,000, $2,000 en el banco y nos hace un desprecio. ¿Quién? El que puso la vista en mí soy yo, todo lo que vemos. El que puso la vista en mí es el creador de todo esto. Y tú me estás presumiendo ese dinerillo ahí. Me estás presumiendo esa garraleta ahí. Cuenta la historia de que allá también me han pasado muchos eventos, hermano. Y la cuñada de mi esposa, la hermana de ella, uno de los muchachos, hermano, uno muy joven, pues la estaba cortejando y pasaba en la motillo, pasaba por las pedregales, ¡fumba que lo vieran! Y ¡fumba que lo vieran! Y ¡fumba que lo vieran! Y ¡fumba! Y nunca lo vieron. Sí, lo miramos que pasaba por el juego, pero el mirarlo es. O sea, sí lo miramos que se iba ahí casi cayendo por las casas de la motillo, esa ahí. Para ir por abajo, al frente de la casa de la muchacha, pues. Y ella sí lo miraba que pasaba el muchacho. Pero el mirarlo de una manera de interesarle, nunca. Que no llegó. Y Dios nos miró con un interés a nosotros, nos miró con un interés. No nos miró nada más por mirarnos, sino miró con un interés de decir, ¿quieres pertenecer a la familia de Dios? ¿Quieres pertenecer? ¿Quieres
cada uno de nosotros decir sí es decir no. Pero gracias a Dios que usted, bueno, dijo que sí. Amén. Y eso es lo que nos tiene algo en común en haber aceptado al Señor. No sé si me entienden o no. Amén. Ahora, dice que vio, que le miró y le amó. No es normal porque mire, lo estaba mirando, lo estaba escuchando. Pero cuando lo miró, le lanzó esa mirada de amor a aquel joven, a aquel hombre. Le amó. Y le dijo, son 10 mandamientos y los has cumplido de tu juventud. Una cosa nomás más. Una cosa. Anda, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ahora sí, ven y acéptame. Ven y créeme. Ven y sígueme. Tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque venía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Ya que hago un paréntesis, no quiere decir que al tener riqueza quiere decir que no vamos a entrar al cielo, sino el que tiene su confianza en las riquezas. De que todo se mueve por medio de las riquezas y que todo se mueve por medio de no. Sino el que tiene, hermano, su confianza en las riquezas. ¿Por qué? Porque Abraham era rico, Jacob era rico, Isaac era rico, David era rico. Y alcanzaron la promesa. Murieron y alcanzaron la promesa. ¿Sí me entienden los espíritus? Mateo no tiene dinero, recaudador. El otro mamá, el chaparrito. Mateo también tiene dinero. ¿Verdad? Nosotros, gracias a Dios, tenemos una posibilidad de la economía, porque entonces vamos a hacer como en la transformación que tiene la mariposa. Lo primero es estar bajo el abrigo del Altísimo en el capullo de aquel. Y ya cuando tengamos, entonces ya no vamos a querer como real. Lo que tengo, lo que he logrado es por mis fuerzas, por lo que yo. Miren lo que he construido nada como nosotros. Miren lo que he hecho. Miren esto. Por eso Dios no nos da nada, ¿no? Porque sabe la intención del corazón de nosotros. Y si Dios le está dando, hermano, tenga mucho cuidado. Sepa administrar lo que Dios le da. Y nunca perdiendo que le está dando las cosas esas. Es el dueño de todo. Es el dueño de todo. Dueño de todo. Y aquí lo que dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, pues ¿quién puede ser salvo? Entonces Jesús mirando les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, y aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en ese tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán posteros y los posteros serán primeros. Ahora, hago otra vez la pregunta. Ese hombre creyó.
¿Sí me entienden o no me explico? Aquellos echaron fuera demonios en el nombre del Señor, pero no le aceptaron, no le recibieron. Este hombre le recibió, pero no le creyó. Porque le dijo, bueno, no te hace falta, ve y vende todo lo que tienes, no le creyó. ¿Quién va a tener tesoros en el cielo, hermano? Mire, hermano, ahorita es un abuso lo que hacen los bancos. Si alguien del Banco de América me está viendo, no va a ir. Es un abuso. ¿Sabe cuánto dan? Si usted deposita dinero en una cuenta de inversión, ¿cuánto cree que le dan, hermano, de ganancia? Un 2%. Hermano, sube arriba. ¿Cuánto creen? No, ni idea. Un hombre depositó $30,000 en una cuenta y en 2 meses le ha ganado 19 centavos. Ahí se lo dejo. Dan el 0.01%. Ni 1%. Dan de ganancia. No, bancos, olvídense, ellos no creen por su dinero. Pero cuando Jesús les dice aquí, dice, hermano, es muy importante. Cuando Jesús le dice al rico aquí, al joven hey, ese dinero que tú estás dando, ese dinero que tú vas a despojarte de tu dinero y lo vas a invertir en el reino de los cielos. No sé si me entienden lo que les digo. Aquel joven llega y dice, Jesús, ¿qué voy a hacer para tener la vida eterna? Los momentos saben, sí, todo de juventud, ok, una cosa no te hace falta. Agarra todos tus ahorros, todo lo que tienes y me vende y le dan a los pobres. Y entonces van a tener tesoros ¿dónde? ¿Y qué me dice Pedro? Entonces, ¿cómo vamos a poner salvo? Nosotros hemos dejado esto, o sea, nosotros hemos vendido esto, o como decir así, hemos dejado esto, por servirte. Y Jesús le dijo, de todo lo que han hecho, 100 veces tanto lo van a recibir en el cielo. Y al final, la vida eterna. Entonces, ¿qué le dijo? La inversión que iba a hacer aquel joven o aquel rico no iba a quedar ahí, sino que iba a ser remunerado. Pero qué difícil es creerle al Señor. Mas los que creen en su nombre, los que creen en Él, a estos Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, vemos 2 casos. Uno es que creían en su nombre, creían que en ese nombre iban a hacer milagros, pero no lo aceptaban. Por eso les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, que no los conozco. Y está el otro que fue y recibió el consejo de él, o sea, como diciendo, voy a creer lo que este hombre dice, o sea, es algo bueno lo que este hombre dice. Pero cuando ya se le vino el que creyera en él, ya como dijo, esto está difícil. Y aquí como que no cuajó la cosa. Y dice la escritura que se dio la vuelta y se fue muy triste porque tenía mucho dinero, mucho tiempo. O sea, hermano, que para nosotros no es tan difícil, entonces porque lo tenemos. ¿A qué es difícil? Pero nosotros que no tenemos ni decirle a un señor de 250 años y abajo, vivió 150 años. Ay, ¿por qué duró tanto tiempo el Señor? Que ese hombre no tenía ni en qué caerse muerto. Por eso duró tanto. Así, hermano, pero mire, gloria a Dios, hermano, que Dios nos ha dado una bendición, hermano, de poder nosotros recibirle, poder aceptarle, poder creerle a Él. Entonces, nos da a nosotros la autoridad, nos da la garantía de ser hechos hijos de Dios. Pero eso conlleva muchos compromisos con Él.
conforme pasa el tiempo, nosotros tenemos que agarrar, hermano, mire, otra cosa que le quiero decir acerca del versículo 12 del capítulo 1 de Juan, no sé por qué tengo el versículo 12, como si se lo al revés. Juan capítulo 1, versículo 12. El recibir al Señor, a todos los que le recibieron, el recibirle es esto. Lo que quiere decir el recibir al Señor es dejarse moldear. Fíjense, entiendan bien esto. El recibir al Señor es dejarse moldear y dejarse transformar hasta llegar a ser a su imagen. Por pocas palabras, ser los seguidores de Cristo. Seguir las pisadas de Maestro. Seguir las pisadas que nos mandó. Porque el joven rico, no, hombre, estaba perfecto, todo. A ver, mi vida eterna. No, espérate. Vive de lo que tiene y toma y ve a los pobres y luego sígueme, pero tienes que tomar tu cruz. Y tengo que el rancho, ya tengo que hacer la gente de ganado, y tengo que hacer muchas de güeyes allá. ¿Cómo pues? Yo trabajé por ellos, yo hice esto y lo otro. ¿Cómo pues? Tengo huertas de esto, huertas de lo otro. ¿Cómo? Aguacate, que está, el limón, como se dice. Ay, Señor. Eso es lo que dice difícil. Yo trabajé por algo y de repente hermano, el Señor trabajó mucho para darnos en un solo día, darnos la vida entera. Entregar su vida en un solo día. Porque es lo que dice Zacarías capítulo, el último versículo, Zacarías capítulo 3, hermano. Versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, somos sacerdote y tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos. De aquí yo traigo a mi siervo de nuevo porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura. Eso es un tema muy importante. Yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra. O sea, para quitar la condenación del pecado, al Señor le ganó más. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Amén. El próximo domingo vamos a continuar con la vida del Señor. Porque ya se acabó el tiempo. Se fue bien rápido el tiempo. Vamos a continuar con el tema de la garantía de ser hechos hijos de Dios. ¿Ven? Ahora recuerde, el venir a la iglesia no lo hace usted ser un cristiano. Lo que le hace usted ser cristiano es seguir a Cristo. ¿Ven? Otra cosa que le iba a decir. Un ejemplo le iba a dar. Hermano Fredo, vamos a poner hermano Fredo. ¿Qué es lo que le va a hacer a una persona ser un soldado? Que nomás que diga, se ponga una gorra, se ponga un traje camuflajeado, eso no hace ser un soldado. ¿Qué es lo que lo hace ser un soldado? Aunque no traiga la vestimenta, los hechos que se requieren, la preparación y la disciplina que eso lo hace ser un soldado que está enfilado, que
fila, eso lo hace un soldado. Que cumple el reglamento, que cumple horarios, que cumple funciones, eso lo hace un soldado. Que está comprometido a lo que está haciendo. Y a nosotros, ¿qué nos hace ser hijos de Dios? ¿El decirlo? ¿O el disfrazarnos de hijos de Dios? ¿Qué nos hace ser hechos hijos de Dios? Versículo 12, capítulo 1 de Juan, ahí está, y vamos a seguir por ese versículo. Pero a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como les digo, nadie quiere escuchar que es hijo del diablo. Porque los fariseos escucharon que eran hijos del diablo y como que no les cayó bien. Y más se enrabiaron, ¿verdad? Y le voy a dar tarea de esto, lean la historia de Esteban, capítulo 7 de Hechos. Léanla. Y esto de la estrella y del pan, guárdate lo que más. Pero si no doy otra tarea, bro, busquen la estrella de David en la Biblia. Pero ojalá lo encuentre, no lo he encontrado, pero ojalá usted lo encuentre por si miren. Y la estrella del pan, pues ahí se la dejo. Bueno, así que pongamos la Dios bendiga a tu hermana Rebeca y a Dios. ¿Tu nombre cuál es? Lupe. Lupe. Dios bendiga a Lupe, hermano. Dios la bendiga. ¿Y los niños cómo se llaman? Asael y Yasmin. Otro Asael, hermano, no era Asael. Asael es el hijo de la hermana Mireya. Mireya, la que viene con los dos niños. Se llama Asael y Lohan. ¿Qué? Vamos a ponernos de pie, hermano, con el Señor. Vamos a esperar que corte la cámara. Muy fuerte. Y vamos a continuar, vamos a tener este receso hasta las 12:10 y vamos a continuar con el Señor.